Hola, amigas y amigos de Ventana Global. Hace más de 20 años conocí un pastor en Chile y en tal época su niña que tenía 7 años. Pasan los años y hoy les presento una señorita que ya se preparó, Dios la llamó, habla inglés, estaba en Asia y está por salir por largo plazo a este continente. Yo quiero que conozcan su historia, que acompañen esa vida que Dios está preparando, usando para la obra misionera. Conversemos entonces con Ángela. Ángela, yo te conocí cuando has sido niña. Cuenta un poquito. Hoy eres misionera, pero de niña chica, ¿no pensaste que una latina puede ser misionera? No, la verdad que uno va conociendo misioneros de otros lugares que llegan a Chile, pero no, jamás se me pasó por la mente que eso me iba a pasar a mí un día. Ángela, empezamos más atrás. Sí. Cuenta un poquito quiénes son tus papás, de dónde vienes, para que los demás sepan que es una persona bien normal, una misionera. Exacto. Bueno, mis papás, Víctor Flores y Rosa Riquelme, nosotros somos del sur de Chile y allí comenzó nuestra vida, ¿cierto? Como una familia cualquiera, que como cristianos, ¿cierto? Asistiendo a la iglesia, sirviendo al Señor, hasta que un día también el Señor llamó a mi papá para el servicio a tiempo completo. Entonces, eres la hija del pastor. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, no desde pequeña, sino que cuando ya estaba un poco más grande. ¿Habían cosas que marcaron tu vida de niñez, de jovencita, respecto a las misiones? Sí, bueno, fueron varios sucesos que fueron pasando. Mi papá estuvo a cargo de un campamento de nuestra iglesia y allí fui conociendo misioneros. Y eso también me llamó la atención, el hecho también de hablar otro idioma, de no entender, pero saber de que ellos estaban acá también con un propósito. ¿De qué lado vinieron tales misioneros? La mayoría de Estados Unidos, algunos de Alemania, pero pocos. Pero eran en general no latinos. Exacto. ¿En qué momento entendió la hija del pastor que puede ser un latino misionero? Bueno, cuando pude asistir a un campamento encima y ver la necesidad que existe también hoy en día acerca de las misiones, de la traducción de la Biblia, y como fue justo el tiempo en donde estudié en la universidad, viendo también, diciendo, Señor, ¿qué puedo hacer ahora con mi carrera? Entonces ahí fue donde comenzó. Estudiaste en la universidad. ¿Qué profesión estudiaste? Soy licenciada en inglés. Entonces ya el idioma no es el problema. No. Pero tú elegiste esa carrera con el propósito de querer usarlo para el ministerio. Exactamente. ¿Cómo nació eso? Bueno, fue que el Señor fue guiando todo para poder llegar a esa carrera. Y después fue como ver fue la pregunta, Señor, ¿qué puedo hacer con lo que tú me estás dando? Realmente no lo quiero usar para mí, sino para ti. Y ahí donde Él me permitió poder llegar a este campamento y ver la necesidad, y ahí fue realmente sentir el llamado de Dios de que, Señor, acá está lo que tú me estás dando y no sé cómo usarlo, pero quiero y veo la necesidad de misiones. Ahí vemos las dos cosas, el llamado, la capacitación. ¿Qué viene primero? ¿El llamado o la capacitación? Primero fue la capacitación y después viendo la necesidad que en ese momento no tenía muy claro yo que lo que pasaba en todo el mundo, entonces fue ahí un complemento que el Señor me habló para poder usar lo que Él me estaba dando. ¿Y desde el comienzo sentías como una necesidad de querer servir? Sí, sí, Eso sí. profundamente. ¿Cuándo cambió la generalidad a algo más específico con la necesidad? Ajá, sí, exactamente. Cuenta un poco cómo una niña joven de Chile ve por un momento al otro las necesidades del mundo. Bueno, uno ve allí como ver a través de distintos testimonios, información que también se nos entregó en ese momento,
Pero también eso fue algo fuerte que Dios habló en mi vida, de que necesitaba también prepararme en la parte teológica para poder servir a Dios. Sabía yo que, bueno, desde pequeña asistía a la iglesia, pero vi la necesidad de decir, si alguien me pregunta algo más profundo, es importante poder conocer más la doctrina y conocer más a Dios. La Biblia. Exacto. Vemos un punto más. Tú eres hija de una familia. ¿Qué rol tenía la iglesia en todo ese proceso? Bueno, que a veces misiones es un poco alejado de la iglesia. Entonces a veces no hay una dirección para poder guiar en ese sentido. Muy bien, ahora hacemos una breve pausa y volvemos y hablamos del rol de la iglesia y de la preparación específica. Mi nombre es Priscila y hoy quiero hablarles de la etnia Abasa. Ellos se encuentran en Rusia con una población de 44.000 habitantes y en Turquía de 12.000 personas. En relación al cristianismo evangélico, su porcentaje es de 0,1% y de cristianismo amplio es de 1,0%. En relación al progreso del Evangelio, aparentemente es de 0,1% de cristianos evangélicos. No ha habido plantación activa de iglesia entre ellos en los últimos 2 años. En traducción de la Biblia, no disponible. Películas de Jesús, no disponible. Grabaciones del Evangelio, no disponible. Transmisiones radiales, no disponible. Idioma Abasa, religión principal Islam Suní. Como Ventana Global, creemos que una teología correcta solamente es visible por una aplicación de tal. Y esa es la misión que Dios nos ha dado. Aplicando lo que sabemos de Dios y alcanzando a los que aman a nuestro Dios. Un mundo está esperando. La iglesia está y tiene que dirigirse a los que no saben y nunca han escuchado. Y ahora vamos a ver cómo sigue el proceso cuando un llamado de Dios se prepara para la obra misionera. Seguimos conversando con Ángela. Ángela, ahí está el llamado, ahí está la capacitación. Tú sabías que tienes que prepararte. ¿Cuál era el paso siguiente? Era empezar a buscar un lugar donde poder estudiar. ¿Y dónde ha sido este lugar? Bueno, estuve buscando también específicamente para el área de misiones y no encontré mucho, pero sí pude estudiar acá en Santiago en el Instituto ICAT, pero encontré otro seminario en Estados Unidos, en Río Grande, para poder especializar en lo que es misiones. Qué bien. ¿Cuántos años pasaste estudiando teología, la palabra de Dios? Bueno, 2 años completos. 2 años. Sí. ¿Aprendiste inglés? Sí. Y hoy estás lista para irte al campo. Exacto. Por lo menos eso uno cree. Sí. Eso es verdad. Ángela, ahora nace la pregunta, uno siente un llamado, ¿en qué dirección te moviste? ¿En qué lugar del mundo? ¿Por qué te preparas si uno no sabe? Dime, ¿cómo llegó el paso siguiente? ¿Sabe a dónde? Bueno, es un proceso un poco largo quizás, viendo a través de la oración, pero también donde estudié en Estados Unidos, en Texas, pude hacer un año práctico con un ministerio universitario. Y por estar allí tuve la posibilidad de hacer un viaje a Asia el 2013, un viaje a corto plazo. Siempre estuvo en mi corazón orar por Asia, pero no sabía específicamente el lugar. Y el Señor me llevó para poder ahí conocer la realidad y ver si realmente era lo que el Señor me estaba llamando. Hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Pasó algo con tu corazón al haber visto la realidad en Asia? Sí, absolutamente. ¿Qué pasó? Sí, bueno, el ver allí la necesidad de la gente acerca de Dios, ver que creen algo totalmente diferente, eso marcó mucho en mi corazón y Dios puso un amor
por ellos. Y esa es la razón de la cual he estado también preparándome para poder regresar, para estar en medio de ellos. ¿Por cuánto tiempo estuviste ahí? 4 meses. Suficiente para no ser turista, ¿cierto? Exacto. Sí. Cuéntanos un poquito experiencias difíciles en esa época y qué te animó a volver por largo plazo. Fue un tiempo especial el poder estar allí, ya que ver otra cultura, otro idioma, fue interesante porque a pesar de estar tan lejos, a la vez tiene cosas tan similares con Latinoamérica. Entonces, cosas que quizás para personas de otro lugar, de Estados Unidos o de Europa, hubieran sido más chocantes, para mí fue más fácil de poder adaptarme. Entonces eso ayudó mucho para yo poder estar allí sin mayor problema, a pesar de que la comida era diferente, otras cosas muy distintas, pero eso me ayudó mucho a poder estar ahí. ¿Qué ha sido más difícil, el paso del mundo latino a los estados o a Asia? Fueron mundos diferentes porque donde estuve en Estados Unidos fue muy latino también por estar con muchos mexicanos, pero la gente en Asia es mucho más amistosa, amigable allá, entonces fue más fácil también la adaptación, más rápido. Qué bien. Sí. Pregunté qué rol tiene la iglesia en el llamado. Ahora, ¿qué rol tiene al pensar en irse por largo tiempo al campo de trabajo en otro país? Bueno, lo que la iglesia piensa en ese sentido es que es algo nuevo todavía para muchos, viendo que también hay necesidad en nuestro país, pero también la necesidad está afuera. Entonces es algo que es nuevo, en cierta manera ha ido avanzando un poco en general en Chile, en nuestro país, ha ido avanzando en lo que es misiones, pero ha tomado su tiempo también para poder llegar. Entonces, si tú vas, ¿de qué vives? ¿Quién te sostiene? Bueno. ¿Cómo puedes llevar adelante una vida no produciendo ingresos propios? Bueno, siempre uno depende de la provisión de Dios para todo eso, pero que Él usa personas y también la iglesia misma que pueda sustentar el proyecto. Y doy gracias a Dios porque muchas iglesias hoy en día y personas, amistades, familiares están apoyando este proyecto. ¿Tú ya tienes un grupo de iglesias y amigos? Sí. Y si hay gente que nos acompaña, quiere agregarse, ¿cómo puede hacerlo? Sí, sin duda alguna puede dirigirse, ¿cierto?, a través de un correo, un llamado, para poder darle más información específica de cómo poder hacerlo. Bueno, de eso vamos a hablar en un momentito más. Hacemos una pausa y ya regresamos. Kem go domia. Oh, ni mai wai ni ke heo. Ni mai. Ah, me ini mu me ni angisi me kuma. In be de ha bina. Ina am go kama he ina shi jwa. Ni mai ina yayi. Ni mai yayi. Ni ai fe ni ra. Na ba ma biya. Ini mu go do shi be mu ja ka ni mai. Am o ni mu o hai thau am o hai do wa ni yai a si jam ni bu. Me esi eni ema to kunye fini na. Abai lai. Ibili si na le ban si o he. Oh. Ni me do ni ge. Eni ero bo. Edo bena bori au kita. Oh. Edo ni je ya bo ni je ya ba ge hu. Edo hi edo ko se ero edo kuni eni um ko goma au kuma. Ni bena yo gane ni ben bori au. Ni bori kuni edo do. Na to be boro do. Oh, me. Ibisi ma dio me mun he mi na ho. Oh. Oh, na wan si na de ban si fi. Oh, yai. Oh. Ero ko bena edo domi edo eni mari domi. Angisi me se na ma edo eni fia o se do angisi me. O ma o se do angisi me. Emi domi ya. Do na mo domi ya. Bena besto be ha mo he domi ya. Gomi na go en be domi beri do me ese. Ya hemos escuchado cómo Dios la llamó,
qué trasfondo y qué historia conlleva. Y ahora volvemos a ver cómo se preparó y cuáles han sido los pasos siguientes. Conversemos con Ángela. De salir del país, de salir de la familia, ¿qué significa eso para tus papás? Yo sé que tu familia en este sentido ha sufrido también. Sí, Cuéntanos. exactamente. Bueno, doy gracias a Dios porque ellos me apoyan mucho en lo que esto significa, aunque para ellos no es fácil, debido a que soy la única hija. Y ellos también, para ellos es de poder despojarse de cierta manera de su hija. Eres la única hija, pero me contaste que un tiempo atrás pasó algo que marcó su vida como familia. Sí. Bueno, años atrás, cuando yo estaba pequeña, mi papá dejó su trabajo para poder servir al Señor. En ese entonces estábamos mis papás, mi hermano mayor y yo, y dejando todo esto, el trabajo, mi papá nos fuimos a este campamento por todo el verano, y el primer mes del campamento mi hermano fallece en un accidente. Y ahí marca algo importante también en nuestras vidas, como también en mi papá, ya que él decidió también después no regresar a su trabajo, sino ingresar al Instituto Bíblico. Y ahora tiene que dejar ir la hija. Sí, y un lugar lejos. ¿Qué apoyo tienen ustedes en todo ese proceso al preparar la única hija, dejarla salir? ¿En qué sentido tienen apoyo para que todo eso sea viable? Bueno, en primer lugar, ¿cierto?, la dependencia del Señor, sabiendo de que Él es que va con nosotros y que está con nosotros, pero también nuestra iglesia local y también las organizaciones que están con nosotros, que nos están apoyando y están orando también para cuidar en esa área. Ángela, nosotros todos vivimos en un contexto cristiano. Asia y el sector donde tú vas no es así. Cuenta un poquito cómo es la realidad espiritual en este continente, en lo que tú enfrentarás. Bueno, en este continente, tristemente, ¿cierto?, en relación a lo espiritual es algo muy fuerte, puesto que ellos no creen en Dios como en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces la gente está muy cegada por lo que es su religión y eso va muy fuerte con su cultura. Entonces el poder conocer otras realidades para ellos significa un gran sacrificio y un costo que muchas veces para ellos les cuesta la misma vida el seguir a Cristo. Entonces hay una ceguera espiritual grande que es importante la oración, importante estar cerca del Señor y también saber compartir sabiamente, ya que no es fácil. ¿Qué religión predomina en el sector donde tú vas a trabajar? El Islam. ¿Puedes decirnos un poquito qué rol tiene, por ejemplo, la mujer en el Islam? Exacto. Bueno, el Islam, ¿cierto?, en relación a la mujer, ellos tienen solamente como una manera de vivir quietamente, ¿cierto?, en sus hogares, mayor responsabilidades, cosas no tienen, y es mirada, ¿cierto?, como con mucho menor que los mismos hombres. ¿Qué puede hacer la misionera mujer en sectores así? Es una buena pregunta. Bueno, poder compartir con mujeres, ¿cierto? Especialmente en el área quizá universitario, poder relacionarme con ella y mostrarle la necesidad de que Dios también le ama a ella, de que no son menos, sino que al contrario, Dios nos ama a todos por igual y la importancia que ellos tienen para Dios. Hay mucha gente que nos acompaña, que puede estar en alguna etapa con el llamado, en la etapa de la preparación o hasta el punto de ser parte de un equipo. ¿Qué etapa ha sido la más difícil para ti? La etapa más difícil ha sido tal vez el proceso de poder descubrir en un principio dónde ir y también todo lo que significa el proceso en sí, ya que en mi caso para poder salir nuevamente ya casi 2 años estaba en el proceso y siendo que ya tengo una profesión, siendo que ya estudié en un instituto bíblico, aún así ha sido largo, entonces a veces es armarse de paciencia y de... ¿Por qué demoró tanto? ¿Por el sustento económico o cuáles son los pasos que faltaban? No tanto el sustento económico, que eso era una de las cosas, pero también por las organizaciones, puesto que son 2 organizaciones y para poder ingresar a una e ingresar a la otra son muchos papeles y requisitos para poder salir al campo misionero.
al otro lado, en ese lapso, lograste levantar un buen grupo que te sostiene. Sí. ¿Quiénes son en total? En total, bueno, son varias iglesias de nuestra denominación, centros bíblicos, también hay iglesias bautistas y como decía, amistades también que desde pequeño nos conocemos y ahora estar en otra etapa me ha permitido también compartirle a ellos para que ellos sean parte, como también familiares, primos, tíos que están preocupados también de poder llevar a cabo esto. Ángela, mucha gente nos acompaña. Si tú ahora puedes dar una palabra de desafío, una palabra de ánimo a toda esa gente, ¿qué vas a decir a ellos? Yo les diría a cada uno de ustedes que podamos como iglesia chilena, también como latinos, poder seguir orando por misiones y pidiéndole a Dios para que misioneros puedan llegar a otros lugares. Y la importancia también, si alguno de ustedes está pensando en ir al campo misionero, de prepararse en la parte teológica, también si Dios les da una carrera, poder también terminarla y seguir en ello para poder usarla en lugares donde quizás no todos podemos llegar de manera abierta. Entonces, animarles a seguir, que a veces es un proceso lento, hay que tener paciencia, confiando en que Dios va a obrar en todo, así que yo les animo a seguir orando por las misiones en el mundo. Yo quiero darle las gracias porque es una de estas mujeres valientes y de 4 que salen, 3 son en el momento mujeres. Entonces hay un desafío grande a todos los varones de Dios para que vean ejemplos como la Ángela y otras y otros para que sigan. Que Dios te bendiga y a la vuelta hablamos. Gracias. Gracias. Amigas, amigos de Ventana Global, Dios con cada uno tiene su historia. Hoy hemos conocido a Ángela, hija de pastores. Ella se preparó años para servir a Dios en otro contexto, en otro continente. Hemos visto otras realidades. Hemos visto cómo Dios desafía. Vemos etnias que no tienen ningún testimonio de Cristo. Hemos visto la palabra y vemos que Dios mismo nos pide que hagamos lo que Él nos dejó en las manos. Es el desafío de ser parte de la obra misionera. Quiero pedirte que tú ores, que tú mismo te prepares, que tú mismo seas parte por las ofrendas. Necesitamos todos participar en lo que Dios quiere hacer en todo el mundo, porque Él nos salvó no solamente para estar bien, Él nos salvó para servirle, seguirle y para ser hijos de un Dios misionero. Por eso, tal como Ángela, usted puede ser otra más que Dios quiere usar. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Cerrando un programa más de Ventana Global, es un gozo para mí pedirles primero que se comuniquen con nosotros, que nos escriban, que nos llamen y también darles gracias. Gracias por sus oraciones, por su apoyo constante y gracias por cada uno que también está ofrendando para poder producir programas con estos contenidos misioneros como son los programas de Ventana Global. ¿Por qué hacemos todo este trabajo? Porque la Biblia nos instruye a obedecer al mandato, a la Gran Comisión. La Gran Comisión la conocemos, Mateo 28, especialmente los versículos 18 al 20, ¿cierto? Donde dice, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Pero me quiero enfocar hoy día en los versículos previos. Jesús llama a sus discípulos al monte, dice así, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, obedeciendo y escuchando. Y cuando lo vieron, dice el versículo 17, le adoraron. Pero algunos
dudaban. Ya tienen tanta experiencia, conocían a Jesús, obedecen en parte a su convocatoria y en el mismo tiempo dudaban. ¿Es posible eso? ¿Es posible que la iglesia escucha su voz, entiende su mandato y en el mismo tiempo duda? Pastor, líder, ¿por qué tiene tantas dudas al involucrarse en la tarea transcultural? ¿Por qué hay tanto temor para dar un paso más allá de nuestra labor local? Mira, dice así: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: ¿cuál es su problema? ¿No saben? Jesús dice simplemente: toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Si a Dios pertenece el poder, la autoridad, y si Él es aquel que nos entregó el mandato de id, de hacer discípulos, ¿por qué tenemos dudas? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué hay tanto temor? ¿Será porque lo vemos humanamente? ¿Será porque no entendemos quién nos encarga? ¿Será que no sabemos quién es Jesús, el Dios resucitado? Si Él nos dice que toda potestad le está en el cielo y en la tierra, ¿dónde hay lugar para dudar? Somos humanos, ¿cierto? Somos débiles. Somos de alguna manera hombres de duda. Al otro lado, Dios no ha cambiado. Su mandato no ha cambiado. Toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, por esta razón, id y haced discípulos a todas las naciones. Después explique el cómo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y después viene el cierre del gran mandamiento. Oigan, no se olviden. Y he aquí, haciendo eso, metiéndose en la tarea, cruzando fronteras, dando pasos hacia afuera. Ahí, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces sacamos esta gran promesa de su contexto? Eso me gusta, esa seguridad que Él está siempre con nosotros. Pero esta promesa está estrechamente relacionada con el mandato y con la obediencia al mandato misionero transcultural. Usted y yo hemos entendido. Ahora nos toca confiar, dar pasos y ser mensajeros de Cristo más allá de nuestras fronteras. Que Dios nos dé sabiduría y que Dios nos bendiga para que seamos discípulos obedientes. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.